Bueno, bienvenidos todos y todas, cuartos medio A en esta ocasión, como también cuarto medio B, a la clase número 2 del mes de octubre del 2020 y que coincide mucho con el contexto social que vive nuestro país de Chile respecto al plebiscito del año 2020 que se va a dar en un par de semanas más desde esta clase que ha sido grabada. El tema de hoy día va a ser el proceso constituyente 2020. Vamos a contar un par de hitos históricos, uno más reciente y otro no tanto, sobre qué importancia tienen los plebiscitos y por qué es importante que ocurran cada cierto tiempo en los países democráticos, como también resolver algunas dudas que puedan tener los estudiantes sobre el proceso constituyente del año 2020. De momento, el chat, les aviso que no me aparece mientras hago la clase, así que si tienen que inscribirse y alguien faltó, que lo haga. Y si tienen una duda, pueden activar el audio para facilitar más la dinámica de la sesión. Así que ojalá les guste, ojalá lo puedan aprovechar, si tienen que tomar algún apunte y todo, pero no se preocupen de que esta clase queda grabada. Bueno, la idea de la clase es comprender las principales aristas y claves de un proceso constituyente en Chile. No solamente el actual, que es el más reciente obviamente, sino que también alguno que otro proceso de plebiscito pasado, ya que en la historia de Chile no han habido muchos. ¿Ya? A diferencia de las constituciones que hemos visto en la semana pasada, la historia de los plebiscitos en Chile no han sido demasiados, ¿ya? Porque como ustedes recordarán, la mayoría de las constituciones en nuestro país han sido creadas y promulgadas inmediatamente sin previas consultas ciudadanas. Ojo con lo que acabo de mencionar para entender el concepto de plebiscito. Bueno, ¿qué sabemos hoy sobre el tema? Pregunta, ¿alguien sabe o cree que es la definición de un plebiscito? ¿Qué es un plebiscito? Porque es lo que se está hablando demasiado mucho ahora en los medios de comunicación, ahora en la clase en particular, pero ¿qué consideran ustedes que es un plebiscito? ¿Qué significa? No hay problema si están pensándolo, denle una vuelta unos cuantos segundos, las respuestas erróneas sirven igualmente, no hay respuesta exacta en este momento, pero ¿qué puede significar ese concepto, la palabra plebiscito o este mecanismo llamado plebiscito? A ver, esta es la parte incómoda de las clases porque hay mucho silencio. Ya, si yo les digo plebiscito, sufragio. No. Laicia lo escribió en el chat Ah, del ya. chat. Lo que pasa es que en el chat no me sale como proyectado aquí en la pantalla, ¿cachai? A ver, ya, ahora sí. Ahora estoy leyendo. Es una instancia electoral para tomar decisiones democráticas. Ya, estamos hablando dentro de un contexto democrático. Algo parecido a una asamblea, pero para cambiar cosas de un país. Sí, pero las asambleas son instancias donde hay muchas menos personas que en un plebiscito. Yo tomaría un poco lo que dice Contreras por el hecho de que es una instancia electoral. Son parte de los distintos mecanismos que dentro de una constitución permiten que por una cantidad de tiempo determinado las personas, como nosotros, que no tienen un cargo político y no tienen un cargo institucional, puedan ir a tomar una decisión respecto a una consulta. ¿Ya? La elección presidencial podría considerarse una consulta, pero tiene que ver con la opción de elegir a alguien para hacerse cargo de la presidencia de un país. En cambio, el plebiscito de este año es más una consulta ciudadana para preguntar si estás de acuerdo o no para hacer, respecto a algo importante como, por ejemplo, cambiar una constitución. Entonces, una asamblea es mucho más limitada, es mucho más pequeña en función de la cantidad de gente. Desde la época de los griegos que las asambleas han existido y hasta el día de hoy se mantienen más o menos en una estructura similar en cuanto a que en una asamblea no participan todas las personas, ¿ya? Van representantes de todas las colectividades y grupos que existen dentro de un país, ¿cachai? Pero lo que tú dices después es importante, la idea de cambiar algo en un país, ¿ya? Por ejemplo, la Constitución. A ver, ya, aclarado esto, retomo la clase. Ya, teniendo en cuenta lo que hemos conversado, no hay problema, Brigitte, no se preocupe, le acabo de leer el mensaje. Bueno, aprobar o rechazar. En las últimas semanas, todo el mundo tiene claro qué significa eso. Una constitución vigente,
Si se aprueba, cambiarla, o se rechaza para mantenerla. Esas son las dos opciones claras, ¿ya? Y que en la franja electoral han mostrado bastante en estas semanas, y cuando lleguen los días previos, probablemente más todavía se van a mostrar o se van a aclarar más las dudas que puedan tener algunas personas todavía sobre qué elegir, ¿ya? Porque piensen que igual hay gente que tiene poco acceso a la información porque se encuentra muy lejos, vive en lugares muy alejados, pero que igualmente tienen el derecho para poder hacer un voto o marcar un voto. Y aquí hay algo interesante, a ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué es esto de la convención mixta y la convención constituyente respecto a este tema del plebiscito? ¿Qué significan brevemente ambas cosas? ¿Qué han entendido o qué claridad tienen o qué significarán ambas cosas? ¿Hay alguien que maneja un poco esa información? Ya, 50 y 50, Alejandro. ¿Cuál sería esa convención, la mixta o la constituyente? La mixta, por profe. Ya, perfecto. Pero yo les tengo que informar, la convención constituyente, a pesar de que son 100% de personas elegidas popularmente, o sea, ciudadanos comunes y corrientes, la convención constituyente también tiene un 50 y 50, por si no lo sabían. La paridad mixta en géneros, 50% hombres y 50% mujeres. Así que ojo con ese detalle. El 50 y 50 no solamente se aplica en la convención mixta, sino que en la constituyente igual. Pero en cambio, la constitución mixta habla de 50% de personas del Congreso que son elegidas para ser parte de ese porcentaje y los otros 50 que son elegidos popularmente a nivel nacional. Eso, claro, es correcto. ¿Ya? Por lo tanto, ambas convenciones tienen, perdón, tienen 50 y 50. La que ustedes hacen referencia, tanto Alejandro como Maciel, es correcto, ya la famosa convención mixta. Pero la constituyente también tiene 50. La diferencia está que el 100% es elegido popularmente. Eh, ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Venga. ¿No? Te escucho el audio. No, no te escucho la voz. Puede que tengas problemas de audio. Si quieres lo escribe en el chat, igual te estoy leyendo. La Rocío dice, en la constituyente, ¿tiene independientes o no? Sí, pues, sí, sí. Si una persona no es de un partido político, también puede ser candidata a la convención constituyente. No, no es obligatorio que una persona sea de un partido político para ser parte de esa convención constituyente. ¿Ya? No, sí, me di cuenta, Benjamín, tranquilo. Hay de repente problemas con el audio, pero si quieres puedes escribir las cosas por el chat. Bueno, avanzando rápidamente, entonces, tenemos nociones, o perdón, ustedes tienen nociones. Por lo tanto, mientras más informados y más convencidas o convencidos estén para ir al plebiscito, es mejor que vayan y voten. ¿Ya? De hecho, el gran mensaje de esta clase es que vayan a votar, ¿ya? Independiente de la opción, apruebo o rechazo. Obviamente muchos tienen la tendencia clara, de hecho creo que es uno de los votos secretos menos secretos de nuestra historia. Antiguamente el voto es secreto, si bien la práctica es secreta, el ir a votar, en estar en la Cámara, las personas generalmente ya tienen claro y lo dicen sin ningún problema. De hecho, hay fondos de perfil de varias redes sociales donde la gente pone que aprueba o rechaza. O sea, creo que a eso me refiero con que el voto no es tan secreto en estos tiempos, particularmente con este tema. Pero eso ya es más individual, más personal de cada uno. Bueno, ¿qué es un plebiscito? Básicamente, como le explicaba un poco a la Ixia y a los que pudieron como contestar a esa pregunta, es conocido principalmente como un mecanismo político para hacer una consulta ciudadana y que poseen todas las constituciones democráticas en los países donde funciona este sistema político. Si ustedes me preguntan, ¿y Hitler hacía plebiscito? No. ¿Pinochet hizo plebiscito? Sí, lo hizo una vez. En gobiernos donde, no sé, en Corea del Norte harán plebiscito, lo dudo. Y si se hace un plebiscito tal vez muy, muy controlado. ¿Ya? Para algunos va a ser irregular, pero para ellos no. Pero la idea de un plebiscito surge principalmente, y a eso quería llegar, principalmente en los gobiernos democráticos. ¿Ya? Y es una consulta ciudadana. Por lo tanto, las constituciones democráticas tienen en general este tipo de mecanismos, ¿ya? Por eso hay que darle mucha importancia a esta opción, porque la última vez que se hizo un plebiscito fue
en el año 1988, ¿ya? Cuando se decidió si Pinochet seguía en el poder o no. Y después de eso, no hubieron procesos plebiscitarios hasta este año 2020, por lo tanto han pasado una que otra generación sin saber de qué se trata este tema. Y repito, ustedes tienen la tremenda suerte de poder empezar justo su vida política con un plebiscito. Y hay que aprovecharlo. Bueno, historia de los plebiscitos en Chile. Como les decía, han habido muy pocas. De hecho, la más antigua a la de 1980, en plena dictadura, fue en 1925, podríamos decir. Pero el problema es que en 1925 no hubo un plebiscito como el que vamos a hacer ahora en octubre, sino que en realidad fue un intento de muchos grupos sociales de armar una convención o más de una convención constituyente para poder aportar a la constitución que se hizo ese año de 1925. El problema es que las propuestas que entregaron esas asambleas constituyentes al presidente Arturo Alessandri no fueron tomadas en cuenta y Alessandri, por otro lado, ya tenía una comisión designada para redactar la nueva constitución que se hizo, como se dice normalmente, entre cuatro paredes, ¿ya? Por lo tanto, no hubo un proceso constituyente como el que tenemos hoy en día en los años 20. Luego de eso, saltamos a los años 80, un poco más presente, un poco más en la memoria colectiva, y llegamos a septiembre de 1980 en plena dictadura. En ese año, Pinochet ya llevaba en el cuerpo un buen tiempo junto con la Junta Militar después del golpe de Estado, y la idea de que todo el mundo asume que la Constitución del 80 nació en el 80 es falso, porque el antecedente de la Constitución del 80 viene directamente desde el golpe de Estado, luego de que ocurrió este terrible acto en Chile, después del 11 de septiembre. Pinochet y la Junta Militar designan a un grupo que es conocido como la Comisión Ortúzar, que son 7 u 8 personajes al mando de este caballero, no recuerdo su nombre, pero de apellido Ortúzar, y de ahí el nombre de la comisión, que se encarga durante varios años de proponer diversos tipos de proyectos constitucionales. Cuando logran terminar con una versión más o menos oficial, llega el año 80 y se lo presentan a Pinochet y a la Junta, y la Junta lo revisa, y le saca algunas cosas, le agrega algunas cosas, algo que dije la semana pasada, y le propone al pueblo de Chile la nueva constitución a través de un plebiscito. Y el voto que está acá, que es una fotografía de lo que fue aquel voto en ese momento, tenía dos opciones, sí o no. El sí obviamente significaba aprobar una nueva constitución, que es la que ya estaba prácticamente cocinada, y la opción no era para rechazar la constitución y seguir con la constitución de 1925. ¿Ya? Es más o menos lo que le pasa un poco ahora. Uno de los motivos por parte del rechazo reunió gente que votó. A ver. Ya, le puse pausa al video, no se preocupen, que estoy leyendo lo de la Rocío para tratar de entender. Uno de los videos por parte del rechazo reunió gente que votó no anteriormente para decir que ellos van por el rechazo. ¿Cree usted que tiene que ver el sí y no con el actual apruebo o rechazo? Pucha, claro, pues de hecho, quizás ese no que tú dices, de esas personas que votaron no, quizás no fue para el plebiscito de esta constitución, fue para el otro plebiscito de si seguía o no Pinochet en el poder, que es la famosa franja electoral del sí, la franja electoral de no, la alegría ya viene, todo eso. Creo que tú te refieres más a ese periodo o a ese momento histórico, no al que estoy contando acá. Pero si fuera el caso, quizás tomaron a estas personas que dijeron que no en ese momento, o sea, que no siguiera Pinochet en el poder, pero como gente que se arrepintió de haber elegido que no. Porque todo lo que ocurrió después no fue bueno, pues. No llegó la alegría, llegó la corrupción, los demócratas no solucionaron los problemas. Entonces la gente del rechazo tomó a esta gente que votó no en aquella época, básicamente para demostrar de que en 30 años no ha pasado nada en Chile y mejor sigamos con la constitución en que estamos. ¿Cachai? Eh, yo creo que puede ser esa la estrategia o derechamente otra. Pero claro, pescaron el sí y el no del 88 y lo metieron en función de la situación del apruebo y el rechazo también, ¿ya? Porque la gente que va a aprobar, la gran mayoría, como se ve en la encuesta, es como que estuviera diciendo que sí, ¿cachai? Como lo que en aquella época el sí significaba que Pinochet volviera al poder, pero no tiene ni una cosa que ver eso con lo otro, ¿ya? Es como mezclar agua y aceite. En realidad es como para confundir a la gente, la gente que es más ignorante lamentablemente, porque insisto, hay gente que ignora muchas cosas todavía
y que incluso es presionada para ir a votar por una u otra opción. Y eso en Chile ha pasado eternamente en los procesos de votaciones de cualquier tipo de índole. ¿Ya? No sé si se entiende un poco, Rocío, lo que te acababa de explicar con mi hermosa voz. ¿Ya? Porque Sí, espero que... profe, gracias. Dale, de nada. Retomemos entonces la clase. No se preocupen que esto tiene pausa y se puede retomar. Bueno, retomando con la clase, ya que hicimos una pequeña pausa, cuando llega el año 80 y ya está prácticamente lista la Constitución, es cosa de que la gente la apruebe y que el mundo vea de que en Chile se puede hacer un plebiscito, Pinochet recorre todo Chile. ¿Ya? Es como que aquí está la oferta, tengo una Constitución y yo les doy 3 argumentos para que la gente diga que sí. ¿Cuáles son los 3 argumentos? Aquí salen. Primero, si hay una nueva Constitución, hay una nueva democracia, más fortalecida, más igualitaria, no añeja, que proviene del año 25 y que le va a dar a las personas mayores libertades y hacer una vida mucho mejor y no vivir los 1000 días del gobierno de la UP y el miedo marxista y todo ese cuento. Así daba Pinochet su explicación. El segundo argumento para que la gente votara así era de que ratificaría esa constitución a Pinochet 8 años más en el poder. Cosa que pasó. De hecho, finalmente la votación arrojó un contundente sí e hizo que Pinochet, entre otras cosas, tuviera 8 años más en el poder hasta 1988, 1989, perdón, 89-90. ¿Ya? ¿Qué es qué es lo que ya todos sabemos respecto a la duración de los 16 años de la dictadura en nuestro país? Y el tercer argumento en ese año 80 era que si la gente aceptaba la nueva constitución, iba a haber en 8 años más, o sea, año 89, medio 90, otro plebiscito para votar si se mantenía Pinochet otros años, otros 8 años más en el poder hasta pasado 1996. O sea, ¿qué es lo que finalmente ocurre? De hecho, se hace el segundo plebiscito en el año 89 y gana la opción no, por lo tanto Pinochet deja el poder y ya todos más o menos saben la historia. Por lo tanto, eso es más o menos los acontecimientos que ocurrieron para esa época. Y ahí obviamente las opciones del sí y el no, y también dentro de lo que hoy día se sabe o lo que hoy día se ha investigado, porque en la época no se podía decir de que este era un plebiscito ilegal o inválido, pero tiempo después se empezó a descubrir de que, por ejemplo, parte del proceso del plebiscito del 80 fue muy irregular, ya no fue precisamente válido. Hay muchas razones, no les voy a explicar todas. Les voy a dar simplemente 2 o 3 ideas. La más importante es que para el año 80, después de varios años de dictadura y pocas oportunidades de hacer, por ejemplo, una votación municipal y cosas así, los registros electorales que quedaron guardados no estaban. Ya prácticamente muchos registros electorales en el país desaparecieron. Por lo tanto, no existía información actualizada de cuánta gente realmente estaba habilitada para votar. ¿Eso qué significaba? De que muchas personas, obviamente adultas, cuando fueran a hacer la fila, iban con el carnet, se les permitía, no sé, firmar o derechamente mostrar solamente el carnet, y cuando votaban, les marcaban el dedito con una tinta indeleble que supuestamente duraba 24 horas. Eso es lo que decía la gente encargada de la dictadura para hacer este proceso de plebiscito. Y después pasó que, pucha, uno se echa un poco de crema, la tinta sale y mucha gente, según dicen muchas personas, votó más de una vez. ¿Ya? En otras regiones alejadas de Chile se juntaron a grupos de personas que eran de otras comunas y se los llevaron en fila india para votar por el sí. ¿Ya? Hay muchas historias sobre eso. Podrían ustedes preguntar en sus casas de repente a familiares que vivieron en esa época, que votaron el plebiscito, y además, por ejemplo, de que las campañas políticas sobre el sí y el no de este plebiscito estaban súper controladas. O sea, Pinochet recorrió todo Chile para hablar del sí, y los opositores al régimen militar tuvieron prácticamente un día de todo el proceso para decir no públicamente. O sea, estaba muy controlado, estaba muy desigualitario todo el tema de expresiones políticas populares respecto a si votar sí o no. Por lo tanto, es cosa de investigar y hay muchos casos más que demuestran lo que realmente, creo yo, fue un acto bastante inválido respecto a este famoso plebiscito, a esta consulta ciudadana, que finalmente determinó
el nacimiento de la Constitución vigente que tenemos hoy día del año 1980. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo bien? ¿Se va entendiendo todo este tema? Sí, ahí me dice la Sol que sí. Sí, todo bien. Súper, muchas gracias. Ya, partamos entonces con la segunda parte y final de esta sesión, que es cómo se llega al actual plebiscito. Esto es más historia del tiempo presente. El primer hito importante para que lleguemos a esta instancia de plebiscito de octubre es el estallido social. Sin la presión popular, sin las manifestaciones y lamentablemente también esa cuota de violencia que hay que reconocer que generó mucha destrucción, generó personas que murieron, que quedaron mutiladas, episodios de tortura que se denunciaron, un montón de videos que circularon por las redes sociales en todos esos meses y una paralización de actividades en muchos ámbitos, sobre todo la que nosotros vivimos como colegio, si ustedes lo recuerdan muy bien, eh, generó a fin de, por ahí en noviembre de 2019, un acuerdo de la paz o por la paz y una nueva constitución. Ese día se juntaron todos los representantes de los partidos políticos, de hecho hicieron una cadena nacional, fue como a la 1 de la mañana, yo me acuerdo, y firmaron un documento que es de público conocimiento. Ustedes pueden buscarlo en internet y lo pueden leer, y dentro de muchas cosas se habla de definitivamente dar la opción de hacer un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si quería cambiar la constitución. No derechamente cambiarla simplemente porque sí, sino hacerlo previo, un plebiscito. ¿Ya? Y eso fue en noviembre del 2019, por si alguno no lo sabía. Y se hizo una modificación a la constitución vigente, que es la famosa ley 21.200, que autoriza el desarrollo de un plebiscito en el mes de abril de 2020. Pregunta a todos ustedes, ¿por qué se corrió de abril a octubre el plebiscito del 2020? Por la pandemia. Listo. Aparece el coronavirus, Rocío, y empieza a tapar este proceso y generó nuevo ruido político. Los partidos, en algunos casos de derecha, querían proponer suspender el plebiscito del año 2020 y no hacerlo hasta que hubiera una cura, y eso generó muchas disconformidades, generó mucha desconfianza, y dentro de las discusiones políticas se hizo una modificación más a la Constitución, que es la ley 21.221, que simplemente corre la fecha de abril a octubre del 2020 para hacer definitivamente el plebiscito y evitar otro estallido social, porque en realidad si el plebiscito no se hacía este año, era probable de que hubiera una especie de estallido social 2.0, con la gente saliendo de nuevo a las calles, pero con la diferencia de que era con mascarilla, con distancia social, pero eso iba a generar un gran conflicto interno entre las personas respecto a manifestarse en medio de la pandemia o la represión de Carabineros en medio de la pandemia, que aun cuando se hizo la reforma, ustedes están viendo en la tele que igualmente están ocurriendo hechos de manifestaciones públicas y además lamentablemente las consecuencias de actos de represión por parte de la policía, ¿ya? Pero de que va el plebiscito, va. No, sería muy absurdo de que alguien a última hora dijera que no fuera, porque eso, pucha, yo creo que dejaría la embarrada en Chile, en aspectos políticos principalmente, ¿ya? No, no quiero hablar del terror ni nada por el estilo. Bueno, eso, anteriormente resumido, es lo que históricamente, de manera reciente, justifica lo que hoy día vamos a vivir en una semana más. Resumen de cosas esenciales para el proceso 2020 a propósito de las dudas que se preguntaron al principio de la clase. Cuando usted llegue a hacer la fila, la distancia social y todo ese tema, a su local de votación le van a entregar dos papeletas o dos cédulas, que es lo mismo que papeleta o voto. Uno de color blanco donde dice las dos opciones y la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Usted elige apruebo o rechazo. Cualquiera de las dos tiene que ser una decisión totalmente autónoma, informada y de ninguna manera presionada por nadie, ni mucho menos por mí, ¿ya? Porque yo tengo mi opción, pero no la tengo clara aquí en la clase. Porque no corresponde, porque si no sería politizar y meterle en la cabeza cosas que no corresponderían a la situación en que estamos. En la segunda papeleta, que es de color beige, de hecho, los colores son los mismos que van a ser de las papeletas que les van a entregar, aparece la otra opción. Pues. ¿Quiere
¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? ¿La convención mixta o la convención constitucional? Y ahí se define brevemente lo que significa cada una. Pero para que se acuerden, la convención mixta, que era lo que estábamos hablando ahí con Alejandro y con la Maciel, son dos convenciones que podrían ser las dos opciones, y que son las dos opciones, para que en caso de que la apruebo gane, ojo con ese detalle, la apruebo gane, permita de que se elige o sea seleccionada una de las dos tipos de órganos redactores. La primera, que es la convención mixta, es la que yo le explicaba. Es un grupo de 172 personas donde la mitad es parlamentaria o parlamentario, senador o diputado en ejercicio en el Congreso, y que va a integrar la mitad de esta convención, y la otra mitad va a ser personas naturales nacidas en Chile, ciudadanos comunes y corrientes, o que tengan experticia en derecho constitucional, y sean el otro 50% de esos 172. ¿Ya? La otra, que es la Convención Constitucional, es un grupo un poquito más chiquitito, de 155 personas, que también van a tener equiparidad de género, la mitad de hombres y la mitad de mujeres, pero a diferencia de la Convención Mixta, son integrados solamente por personas ciudadanas de Chile que no tengan ningún cargo político ni ningún cargo de autoridad a nivel de jerarquía política chilena. ¿Ya? Estoy hablando de que no es ni senador, ni diputado, ni ministro, ni nada por el estilo, sino personas comunes y corrientes. En la Convención Constitucional podrían ser todos profesores, podrían ser todos, no sé, médicos, trabajadores de la feria, en fin, cualquier tipo de persona natural y ciudadana que quiera participar voluntariamente y ser elegida por nosotros, ¿ya? Ambos grupos, dependiendo si gana la prueba, obviamente, van a tener una cantidad de tiempo que les voy a explicar más adelante respecto a cuánto tiempo demorarían en escribir o redactar una opción de nueva constitución, ¿ya? Bueno, cuando cada uno elija su opción, tiene que depositar su voto en dos urnas distintas, van a ser dos urnas, no una sola, y yo los digo porque suele pasar, y yo lo he visto cuando he ido a votar anteriormente, que se equivocan los votos y los meten en cajas distintas. Puede pasar dos cosas: que esos votos en el conteo final no los tomen en cuenta porque se equivocaron de caja, y eso puede sonar muy absurdo, pero pasa en algunas mesas, y en algunas otras ocasiones pasa que en realidad las devuelven a las cajas originales y se contabilizan como parte de los votos válidos, ¿ya? Pero yo les recomiendo que no se vayan a confundir. De hecho, va a ser muy fácil identificar las cajas o las urnas porque tienen los colores, por el blanco y el beige seguramente, o va a decir en un letrero grande en dónde dejar respectivamente su voto. ¿Ya? Es una cosa muy mecánica, pero que generalmente cuando uno lo ve la primera vez, como que uno tiene mucha ansiedad, ¿ya? En algunos casos. Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta: ustedes ese día tienen que saber lo que hicimos recién hace unos minutos atrás, revisar los datos electorales, conocer el lugar de votación, el número de la mesa en donde tienen que hacer la fila, llevar siempre la cédula de identidad, o si no la tienen, el pasaporte. Son los dos únicos documentos válidos que les permitirán a ustedes votar, ¿ya? Si no pueden ir acompañados por el tema de la pandemia, pero si alguien en su familia tiene problemas de movilidad, no tiene, es ciega, los votos también están en braille, las personas que están con problemas de movilidad pueden ser acompañadas por otros, los abuelitos tienen un horario ya determinado en el día, y después hacer todo lo que ustedes saben, pues, marcar preferencia, el voto es secreto, y depositar los votos en las urnas. Bueno, de hecho, si alguien en su casa tiene gente que es mayor de edad, perdón, que es mayor de la edad de los 60 años para arriba, hay un horario de 2 a 5 de la tarde, así que o se levantan temprano o después de las 5 pueden ir a votar con mayor tranquilidad, ya por este tema de la pandemia, la gente de mayor riesgo y todas esas cosas. Por lo mismo, frente a la contingencia del COVID, como decía la Maciel, el uso de la mascarilla, llevar lápiz pasta azul, es primera vez en la historia que se usa lápiz pasta azul, no tengo idea exactamente el por qué, pero para evitar contacto con los demás, lleven su lápiz. Cero contacto con los vocales de mesa, ustedes simplemente les van a entregar las papeletas higienizadas, qué sé yo, higienizan el lugar donde ustedes tienen que votar y ustedes depositan el voto donde corresponde cuando terminen, ¿ya? De hecho, los votos tienen un número de serie,
que son unos numeritos como en algunas cosas que han visto en otra parte, y son las mismas que tienen que ser corroboradas en el cuadernillo donde sale su nombre y donde tienen que firmar. ¿Ya? De hecho, no se olviden que también en algún momento tienen que firmar antes de votar. ¿Ya? Profe, Dime. se supone que el lápiz pasta rojo no se podía ocupar porque tiene una connotación negativa y Claro, el negro porque sí, se traspasa, digamos. sí, sí. Eso es por eso. Yo creo que debe ser por eso, Sol. Como, claro, no había pensado en eso tampoco, pero yo también he tenido dudas que no he podido resolver en estos días que estuve buscando por internet de por qué no se hace con lápiz grafito, porque generalmente las elecciones presidenciales, municipales, siempre es lápiz grafito. Entonces me quedó dando vuelta la duda. Entonces, claro, hay una aclaración tuya que tiene que ver con los colores de lápiz pasta, que en el colegio también se dice, no escriba con lápiz rojo, el negro mancha, el azul parece que es mucho más amigable, pero el tema está más que nada por el asunto de no usar lápiz grafito. A mí se me ocurre de que debe ser por el hecho de que normalmente uno está acostumbrado a prestar el lápiz grafito, ¿cachai? Como cederlo a otras personas. Y normalmente cuando uno iba a votar, siempre los vocales de mesa tienen una caja llena de lápices de grafito que después tú te puedes llevar, ¿cachai? O sea, normalmente a veces pasa que uno iba a votar y el lápiz de grafito a ti te lo regalan, o sea, porque tienen mucho. Pero para evitar el tema de contagios y contactos con cosas que te pasa a otra persona, seguramente se suprimió eso. Se me ocurre, Claro. es como una teoría. O debe ser una teoría conspirativa, quién sabe. Bueno, ¿qué ocurre después del plebiscito? Porque todo el mundo dice, bueno, si gana la apruebo, se cambia la constitución y listo. Falso. Hay gente que dice, si gana el rechazo, nos mantenemos con la misma constitución y no pasa nada más. También hay un mito y hay un error ahí. Bueno, yo les voy a resumir rápidamente qué es lo que pasa con ambas opciones. Si gana el apruebo, se elige a la convención mixta o la convención constituyente, dependiendo de quién gane esa mayoría de votos, y van a tener 9 meses para hacer una constitución o una propuesta de constitución. Si después de 9 meses no hay un acuerdo, se puede prorrogar 3 meses más. ¿Se entiende, no es cierto? Por la demora, porque es harto trabajo y son ciento y tantas personas que tienen que ponerse de acuerdo. Igual es difícil. Luego de esos 9 o 12 meses más, el 2021 se hace un nuevo plebiscito para confirmar esa nueva constitución o rechazarla. Entonces, probablemente si gana la prueba, ojo con eso, el próximo año se hace un nuevo plebiscito que es obligatorio. Todas las personas que están con mayoría de edad tienen que ir a ese futuro nuevo plebiscito y aprobar o rechazar esa nueva constitución. Si llega a ganar el rechazo de esa nueva constitución, se mantiene la constitución del 80 y empiezan a haber probablemente reformas a esa constitución. ¿Ya? Por eso es importante que la gente vaya a votar, ¿ya? En esta ocasión. En cambio, si gana el rechazo, se mantiene la constitución del 80 y según lo prometido en la franja electoral que ustedes están viendo en la tele, empiezan las reformas a la constitución del 80 para acelerar grandes cambios que no se han hecho durante los 30 o últimos 40 años de nuestra historia. Esa es la promesa de la campaña del rechazo en muchos sentidos, ¿ya? ¿Se puede volver a intentar hacer otro plebiscito después si gana la opción del rechazo? Se puede hacer, pero va a ser probablemente con mayores dificultades, porque ya la experiencia anterior de lo que sería en octubre de este mes, o sea, en octubre de este año, eh, pucha, daría un antecedente para decir, entonces el problema no era hacer un plebiscito, sino que era hacer un cambio a la constitución nada más. Y ahí supuestamente mejoraría Chile. Por lo tanto, ojo con lo que pase después del 25 de octubre, porque va a ser súper relevante hacer otras cosas después de esa fecha. No crean que después de este plebiscito la cosa terminó. Ojo con eso. Aún cuando gane la prueba y también cuando gane en una posibilidad la opción del rechazo. Así que por eso es importante que la gente salga a votar, porque de hecho hasta la fecha hay 14 millones de personas habilitadas para votar. 14. ¿Ya? Piñera ganó como con 3 millones de personas hace unos años atrás. Es cosa de sumar y restar. ¿Dudas hasta ahora para ir a las conclusiones o estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Todo Ya, bien. dale, ok.
Llegamos con la parte final entonces. Finalizando. Lo importante de temas como estos es que más allá de esta clase, usted tiene que informarse por su cuenta. Están los canales virtuales, están las redes sociales, está la famosa franja electoral y lo que se está conversando normalmente de esto. Siempre es importante ir informada o informado por un tema de que hay que tener una decisión súper autónoma respecto a lo relevante del plebiscito que tenemos de cara a 2 semanas más. Porque hay razones históricas que justifican la importancia de un plebiscito y que se haga legalmente, y también justificaciones históricas recientes que demuestren que el plebiscito realmente era una alternativa para volver a la calma, no a la normalidad, volver a la calma, que la gente pueda salir tranquila a trabajar, hacer su vida, y más todavía ahora, cuando llegue la hora de, por ejemplo, salir gracias a la cura del COVID. Y eso nos va a tomar un buen tiempo de todas maneras, porque no hay ninguna novedad respecto al caso. Por lo tanto, yo les quiero dejar una pregunta abierta para que ustedes le den una vuelta y lo piensen previo a la evaluación de la próxima semana. ¿La solución a todos los problemas dependen de una constitución? ¿Cambiando la constitución o reformando la constitución, se solucionan todos los problemas o no? Es una observación que igual me estuvo dejando pensando y muchas personas creen que sí. Y estoy muy de acuerdo con eso porque tiene que ver con una convicción, con una voluntad, no solamente política, sino que también ciudadana. Pero también hay muchas otras personas que piensan que no es así, que cambiando una constitución o reformando una constitución no se van a solucionar todos los problemas. ¿Ya? Es una opinión que es de cada uno de ustedes. Yo tengo la mía y por eso el 25 de octubre voy a votar seguro por mi opción, tanto en una como en otra papeleta. Es una cuestión muy personal, ¿ya? Pero háganse la pregunta, porque de todas maneras es importante no solamente, obviamente, que salgan ahí, vayan a votar, sino hacer todo lo que haya que hacerse después del plebiscito. Porque cualquier persona, por ejemplo, puede ser candidata a una de las 2 convenciones, por si acaso. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Y finalmente, la información, pues. Están los canales de información disponibles. Acabamos de hacer hace un buen rato atrás un ejercicio súper sencillo, por si alguno de ustedes no lo ha hecho todavía, que lo haga porque tiene tiempo, y así aclarar más dudas todavía de las que pueden quedar después de esta clase, ¿ya? Porque es una clase muy resumida de todo este tema del proceso constitucional, y por honor al tiempo, ya que nos pasamos de unos buenos minutos, tenemos que hacer la clase de historia, ¿ya? Así que vamos a dejarlo hasta aquí.